Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive y educa con Nacho Gago. Buenos días, hoy es 5 de marzo. Iniciamos un nuevo programa de educación. Esto es Vive y Educa en Vive Radio Castilla y León. En Vive Radio todos los miércoles analizamos las cuestiones más significativas del mundo de la educación en nuestra comunidad. Hoy tendremos una entrevista con Margarita Camba, que es psicóloga experta en adicciones a pantallas y videojuegos, tertulia entre jóvenes, un nuevo superhéroe de la semana, noticias educativas relevantes y las preguntas y respuestas de la audiencia. Yo soy Nacho Gago y en los mandos técnicos está Carlos Monsalve. Vive y educa con Nacho Gago. En 2022, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la adicción a los videojuegos como una enfermedad que se puede reconocer, diagnosticar y tratar. Hoy vamos a hablar de cómo afecta la adicción a videojuegos y pantallas en niños y adolescentes. Pues para hablar de estas adicciones estamos con Margarita Camba, que es psicóloga. Buenos días, Margarita, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Encantada de hablar de este tema tan importante. Pues la verdad es que sí, es una ya enfermedad catalogada por la OMS, ¿verdad? Pues sí, de hecho la han catalogado con unos criterios de dificultades de controlar cuánto tiempo pasas, cuándo inicias, cuándo lo dejas. Y bueno, con estos criterios encontrar una unanimidad para que los porcentajes se puedan comparar entre China, que parece que tiene una pandemia, o sea, que está llegando al 50%, o sea, que la prevalencia es tan creciente que se quiere estudiar bien de qué porcentaje estaríamos hablando. Margarita, ¿cuáles son las señales de alerta en niños y adolescentes que nos pueden indicar que están entrando en una adicción? Bueno, pues la falta de sueño, ¿no? Por no dormir las horas suficientes, empieza a afectar al resto de áreas de su vida, sobre todo a las actividades de la vida diaria. Los horarios pues empiezan a bailar, ¿no? Los horarios de las comidas, empiezan a abandonar otras actividades, aficiones, relaciones, intereses. Y bueno, al final se convierte en un problema también de ansiedad, de depresión o de falta de interés. Es complejo, es una adicción, entonces se puede reconocer como cualquier adicción. Sí. Pues toda adicción al final lo que llegas es a estar tan enganchado que, bueno, pues que estás compulsivamente haciéndolo, nunca es suficiente, en realidad ya no tienes la satisfacción que tenías porque nunca es bastante y no consigues soltarlo, ¿no? No puedes parar. Y a pesar de que esté comiéndose el resto de tu vida, ¿no? Que te esté dejando sin amistades, sin relaciones, sin tu contacto con otras aficiones o con el deporte o con tu medio físico, el salir a la naturaleza, etcétera. ¿Existen, Margarita, perfiles más vulnerables para desarrollar este tipo de adicciones o le puede afectar a cualquiera? Bueno, en cualquier momento todos podemos empezar a perder un poco el orden y el norte en nuestra vida, ¿no? Y especialmente cuando pues tienes una corta edad y te cuesta autorregularte, pues es más fácil que caigas en estas cosas. Y bueno, hay unos factores de riesgo que a veces parece no que fue antes, el huevo o la gallina, ¿no? Porque el que seas una persona con tendencia o desde pequeño que tienes esta tendencia a encerrarte, pues te hace predisponente y a la vez te predispone a eso y a la vez estaría reforzando eso, ¿no? Te estaría aislando socialmente. Lo mismo con la ansiedad. Si eres una persona nerviosa que no se siente en los espacios segura,
que enseguida la realidad te desborda o te resulta aversiva, no te gusta, pues vas a evadirte o distraerte muchas veces con videojuegos que van a complicar tu ansiedad, porque cada vez vas a necesitar más, vas a estar más nerviosa si no lo utilizas, y bueno, pues vas a tener comportamientos desproporcionados, impulsivos. Y otro factor predisponente pues son problemas emocionales, y el que tengas pues falta de alicientes, ¿no? Ya. Estos temas afectivos que hace que pierdas el interés, que tengas una apatía, pues al final esto es algo mucho más atrayente, que te estimula de manera constante, y bueno, y entras en esa fantasía. Margarita, ¿cómo influyen los videojuegos de recompensa inmediata en este tipo de adicciones? Yo creo que son clave, ¿no? Pues sí, porque claro, esto es muy muy adictivo. En realidad, pues la gente lo utiliza como un refugio en el que poder hacer realidad, aunque no sea realidad, aunque sea una realidad desvirtuada, poder hacer realidad tus fantasías, dar rienda suelta a tus más bajos impulsos, a tus instintos más básicos. Y bueno, que además, valiéndote de que muchas veces hay un anonimato, pues puede haber hasta cierta impunidad para llevar a cabo cosas pues que en la vida real pues no serían posibles, ¿no? Y te hace escapar a límites físicos, y todo con una estimulación constante, muy rápida, muy atrayente, muy sugestiva, porque los medios audiovisuales, a través de sus luces, de sus colores llamativos, de sus sonidos, son pues esto, cautivan mucho tu atención, y al final tienes un cerebro que está condicionado, educado en su percepción a seguir esto, a seguir la zanahoria. Sí. Y bueno, es claro, resulta que es muy adictivo, porque además el refuerzo es inmediato. Entiendo que afecta al rendimiento académico, claro, este tipo de adicción. Pues claro, porque empeora mucho tu atención. Lo que hace es va a alimentar un tipo de cerebro, un tipo de sistema nervioso reactivo, que está acostumbrado a una estimulación constante, muy llamativa, muy rápida, muy inmediata, y entonces va a estar el cerebro pidiéndote eso, va a estar dependiendo de eso, no de seguir la zanahoria. Entonces tu capacidad de sostener la atención y concentrarla y llevar una autodirección se ve reducida, porque te acostumbras a todo lo contrario. Entonces te va a costar, por ejemplo, leer, porque en la lectura tú tienes que mantener una atención activa, no proactiva. El libro avanza si tú avanzas con tu concentración leyéndolo. Claro, supongo que acabarás perdiendo pues las ganas de estudiar o de leer un libro, por ejemplo, porque al lado requiere más esfuerzo. Sí. Claro. También conlleva, entiendo que riesgos, el uso de videojuegos, o puede ser una alternativa, es decir, a nivel académico. Estaría bien que trabajásemos más con los niños el tema gamificación, por ejemplo. ¿Qué opinas de esto? Bueno, yo creo que a todo lo que el niño o niña, adolescente se va a encontrar en su realidad posteriormente, a través de móviles, de tablets, de pantallas, de ordenadores, pues hay que darle un lugar tanto en el sistema educativo como en la familia para educar. Porque de esta manera, regulando los espacios, los tiempos y las pautas con las que hay que utilizar lo que te vas a encontrar en la vida, pues el niño, la niña o el adolescente aprende a interiorizar pues esas pautas, ¿no? O sea, se acostumbra en dónde ha sido colocado este recurso como recurso educativo, ¿no? ¿Qué espacios tiene, qué tiempos tiene, qué pautas, qué normas? Entonces se acostumbra a eso, y luego le va a ser más fácil autorregularse, pero para eso primero las personas responsables de su educación, sus padres y los centros educativos, tienen que regular
esto para que luego empiece a regularse por sí mismo a medida que se vaya acostumbrando, pero adquiriendo ese orden de esos tiempos, de cuándo corresponde, de por qué, de cómo se utiliza, con qué pautas de seguridad y también con qué cuidados para tu salud. Margarita, has hablado de padres y de centros educativos. Tú, desde tu punto de vista de psicóloga, ¿cómo ves que un padre, ya a un niño muy pequeño, le dé una pantalla, pues por ejemplo, para que se calme o para que le deje comer o para que no le moleste mientras está haciendo una actividad o un paseo o una tertulia con amigos o lo que sea, vamos, que tú ves por la calle o en los restaurantes, pues muchos niños con las pantallas, Claro. que son los propios padres los que se la han dado de primeras, ¿no? Claro. Pues esto al final se convierte en una costumbre que resulta muy cara para los padres y muy cara para la salud y para el desarrollo de esa persona, que al estar su sistema nervioso en desarrollo se está acostumbrando muy rápido a esta calma a través de una hiperestimulación, tanto auditiva como visual, que bueno, pues que casi le abduce, ¿no? Porque tú se lo das a un bebé y al bebé, pues claro, dice, mano de santo. Pero claro. No se dan cuenta de que esto está ejerciendo un condicionamiento sobre la percepción que está siendo educada a que tengas esta estimulación constante, muy llamativa, con refuerzo inmediato. Y claro, luego eso, ¿cómo vas a ser capaz de sostenerlo? Luego es insostenible. Claro, pero luego llega el momento y en los colegios, que yo lo entiendo, y en muchos más momentos, ¿no? Se les quita todo de repente, ¿no? A la adolescencia, a los 12 años, pues fuera móviles, Claro. o no pueden tener. Entonces es un poco incongruente, ¿no? Porque han estado utilizándolo y de repente fuera todo. Claro, la manera de educar es desde el ejemplo y desde tener claro los padres y los centros educativos cuando se usan estas herramientas, cómo, en qué medida, y claro, que se usen cuando pues ese niño, esa niña, ese adolescente está en un momento del desarrollo que vaya adquiriendo una conciencia de cómo lo está usando. ¿Eres partidaria? Sí. No lo dejaría en manos de un bebé. ¿Eres partidaria de prohibir el uso de pantallas? ¿Poner una edad, por ejemplo? Creo que debe ser una cosa que progresivamente vayan aprendiendo a autorregularse, Sí. Y por eso debe ser introducida primero con una persona adulta que regule muy bien esto y cómo esta persona en desarrollo está Sí. accediendo a esa percepción, a ese medio audiovisual que puede ser muy muy llamativo y muy poderoso. Entonces que al principio esté con una persona mayor y enseñando cómo se utiliza de una manera educativa, con qué pautas y esto, dónde se entra, dónde no, etcétera. Y luego sé que se regulen cuando ya tenga mayor libertad para autorregularse, o sea, más conciencia esta persona, cuando ya tenga pues más edad, pues que se regulen para qué, cuándo, por qué, cómo, o sea, cuánto tiempo, dónde, hasta dónde. ¿Cómo puedes Creo que saber? tiene que estar muy pautado y progresivo. Los padres, hablando de ellos, ¿cómo pueden saber si su hijo ya está en riesgo de desarrollar o ya ha desarrollado esta adicción? Si no se tiene claro desde el medio educativo y desde los padres, si no se tienen claro las pautas, para mí ya hay un riesgo, que puede ser, no hay un diagnóstico, no sería diagnosticable, pero hay un riesgo desde el momento que no sabemos cuándo se utiliza, por qué, cómo, hasta dónde y con qué conciencia. La libertad se ejerce cuando tienes una conciencia y una capacidad de voluntad, de autodirección, de autorregulación, cuando tú sabes lo que estás haciendo, cuando tú estás al volante de lo que haces. Y entonces, cuando eso se tiene muy claro, no hay riesgo. Pero si no, estamos ante algo muy potente, detrás de lo cual hay también unos intereses. Por ejemplo, los videojuegos.
pues fueron desarrollados por investigaciones, o sea, una inversión para la guerra, para conseguir herramientas para adiestrar para el combate. Entonces, es obvio que pueden tener un impacto muy serio. Hay que tomárselo con mucha seriedad, ¿no? O sea, están educando los videojuegos muchas veces en que el significado asociado, implícito, es que matar es divertido, porque es un juego, te lo estás pasando bien, con la violencia, haciendo daño, y esto es lo que se usaba para adiestrar al combatiente a reducir su empatía con el otro. Entonces esto nos debe de hacer pensar. Sí, o sea, puedes llegar a perder la empatía totalmente, ¿no? Entiendo que, bueno, hay muchos casos, igual en nuestro país no, porque gracias a que no tenemos acceso tan fácil a un arma, ¿no? Pero sí que es verdad que es complejo, pero desde luego afecta a tu manera de percibir la realidad y a tu contacto con la realidad. Cuanto más estás en una realidad virtual, que yo llamaría una realidad desvirtuada porque no es realidad, pues más vas perdiendo el contacto con tu realidad, ya no lees la realidad física igual. Ya estás influido por los significados asociados con los que te han condicionado a través de los medios audiovisuales. Entonces yo creo que hay que tomárselo muy en serio. El riesgo está, es una herramienta muy potente que da una sensación de realidad cuando es irreal. Ya, pero y por ejemplo un niño que no tiene relaciones sociales, que no tiene prácticamente amigos, puede incluso, pues, bueno, muchas veces crean su comunidad, una comunidad virtual, ¿no? De amigos que no sabe realmente ni quién son, ¿no? Claro, con el consecuente vacío, porque en realidad esta persona está perdiendo el contacto real, el contacto con la realidad de verdad, física y hasta consigo mismo. Se está perdiendo en algo que cautiva su atención y que, bueno, pues que te adiestra a seguir la zanahoria y que al final no eres tú. Y luego se ha comido tu vida y lo que te ha dejado es un vacío. Entonces, es que en cualquier momento se va a dar cuenta de que lo que le ha dejado esta adicción es un vacío muy grande. Y igual no saber quién es ni comprender nada. Y no tener herramientas luego para hacer amigos, faltarle habilidades sociales, etcétera, y no ser luego resultarle muy difícil adaptarse a la realidad de verdad. Pues Margarita, la verdad es que nos has ayudado mucho con este tema, espero que a los padres y a las familias también. Te agradezco mucho que hayas estado hoy con nosotros, Margarita, muchísimas gracias. Gracias a vuestro medio por dar voz a estos temas tan importantes. Muchas gracias. Pasa buen día. Vive y educa con Nacho Gago.